El alma no crece en los árboles, sin embargo, se nutre de nuestro entorno como el cuerpo de la comida. El alma necesita ser alimentada con visiones hermosas, palabras que llenen o, por quien sabe, besar el alma. Besar el alma es saber tener paciencia, comprensión y nunca juzgar a nadie, simplemente aceptar a las personas como son. Besar el alma es abrazarse cuando hay soledad, cuando se está triste, sin decir nada, solo sostenerse con ese abrazo de apoyo. Besar el alma es sentarse juntos cuando no hay necesidad de hablar, cuando solo hace falta el silencio, al no hacer preguntas. Besar el alma es sentir otras manos que dan apoyo fortaleciendo esa esperanza de vida y de compañía. Besar el alma es decir un te quiero con la simple mirada. Besar el alma es fácil. Solo basta que decidas bajar del pedestal del orgullo que muchas veces te rodea y te consume. Besar el alma. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de ese beso en el alma que nunca llega? Es tan simple. Si quieres que besen tu alma, comienza a besar el alma de los demás. La mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Amigos, amigas, muy buenas tardes en este sábado que, como siempre, tú lo sabes muy bien, lo dedicamos para que conozcas un poco más acerca de la cultura, del arte, de las cuestiones populares que se refieren a una mujer muy querida por muchas personas en el mundo, y estamos hablando de la Virgen María. Estoy seguro que cuando tú has visitado algún pueblo, alguna catedral, te ha llamado la atención alguna advocación en particular. A lo mejor, si no eres católico, te ha llamado la atención su vestimenta, a lo mejor el arte que le acompaña, por ejemplo, el baldaquino, que son estas 4 columnitas donde a veces se coloca la imagen, la peana, que es la base donde colocan una imagen que casi siempre tiene una luna para recordar que la Virgen María tuvo una inmaculada concepción. O te llamará la atención quizás el santuario, la catedral en donde se encuentre, porque un santuario como el de San Juan de los Lagos o como la basílica de allá en Fátima o en Lourdes, pues siempre son algo que llama la atención a los creyentes y a los no creyentes. Y hoy nos vamos a ir nuevamente hacia el sur de nuestro continente para hablar de una imagen muy querida que a mí de repente me tocó conocer por un accidente. Te voy a contar un poquito cómo fue que la conocí después de presentar a mi productor también de este programa, Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, Padre José. Muy buenas tardes, amigas, amigos, muy buenas tardes. Muy contento de estar en un programa más de En Tu Camino, sobre todo del programa del día sábado, que es una emisión donde aprendemos tanto de las diferentes advocaciones a la Virgen María. Oye, ¿te acuerdas tú de las tablas químicas que aprendimos en algún momento de nuestra vida? Las tablas químicas, la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, ¿sí? Sí, que decía uno, AU, oro, AG, plata. Exactamente, AG, plata, porque AG significa plata.
porque... ¿Cuál era el nombre de AG? Bueno, a lo mejor te va a ayudar David Chávez, que está con nosotros y era muy bueno en la química. ¿Cómo estás, David Chávez? Muy buenas tardes. Muy contento, hasta antes de que me dijera que le iba a ayudar a Sergio, padre. Muy contento de participar en este sábado mariano, pero la verdad es que no se me daba mucho la química, padre. Fíjate que a veces nos la hicieron un poco pesada, pero si nos hubieran indicado que los nombres eran en latín de los elementos, porque pues era el idioma popular de la antigüedad, el idioma vulgar, de hecho la palabra vulgo significa en latín pueblo, pues a lo mejor lo hubiéramos entendido de otra manera. De hecho la clave de oro, ¿cuál era, Sergio? Aún. ¿Por qué? Porque áureo significa lo dorado. Aurora es cuando ya empieza a clarear el día. Aureola es lo dorado que surge de la cabeza de alguien. Entonces, áureo significa oro. Y argento, ¿qué significará? Plata. Argento significa plata. Plata. Por lo tanto, si hay un país que se llama Argentina, ¿qué significará que hay en aquel lugar? Que hay plata. Efectivamente, como Cuprum, que es el nombre de una isla, que nosotros le decimos Chiprum o Chipre, significa el lugar del cobre. Cuprum, cobre. Chipre, lugar del cobre. Si así nos hubieran explicado las cosas, entenderíamos perfectamente el sentido de muchas cosas, ¿no? Por eso no tenemos que preguntarle a nadie cuál será el primer país productor de plata. Evidentemente que es Argentina. México tiene también muchos yacimientos, pero Argentina se ha caracterizado mucho por esto y por eso también tuvo mucho desarrollo y mucho contacto con Europa. Pero bueno, si me permiten, les voy a contar cómo fue mi encuentro con Nuestra Señora de Luján, porque yo, la verdad, en el seminario no tuve ningún compañero argentino y nunca escuché a alguien que tuviera una imagen, una escultura de la Virgen de Nuestra Señora de Luján. Fue hasta el año del 2000 cuando yo tuve este encuentro con esta advocación. En el año 2000 me pidió el señor cardenal que me fuera encargado de la Catedral de México. Yo tuve que dejar la parroquia de la Sagrada Familia en Iztacalco, donde comencé a construir no solamente una comunidad, sino el templo, para irme a atender las necesidades de la catedral, que en aquel momento se encontraba pues con muy pocos feligreses, visitantes, porque cualquiera que entraba a catedral y la veía totalmente llena de andamios decía, se me va a caer encima. Por otra parte, había tantos trabajadores levantando piso que la gente sentía que había polvo por todos lados, no se escuchaban las celebraciones, un pésimo sonido. Y entonces, bueno, pues yo acepté el reto y después de 4 años tuve la fortuna de dejar la catedral con cédulas en cada capilla para que los visitantes supieran qué había ahí. Monté un personal de seguridad que antes no existía en catedral, un manual de procedimientos. También hice el programa de protección civil en catedral, hicimos obras de teatro, conciertos, la misa con mariachi y muchas cosas más. Pero lo que más me llamó la atención de ese tiempo que estuve ahí es que constantemente llegaba Estado Mayor Presidencial y de repente me decían, padre, viene la esposa de tal presidente, padre, viene la esposa de tal general, padre, vienen los hijos de tal embajador, padre, viene tal artista, padre, viene tal diplomático, padre, viene tal... Y entonces yo tenía que estar al pendiente de todo este personaje que llegaba a catedral para que se llevaran la mejor impresión. Y por supuesto que en algunas ocasiones cuando venían de Estado Mayor Presidencial acompañando a una delegación importante, pues había que hacérsele una visita rápida por lo menos o hacer que visitaran los lugares que en algunas ocasiones estaban cerrados. Pues ¿qué crees? Que en alguna ocasión me dijeron, viene el señor de la Rúa, el presidente de Argentina. Bajé rápidamente de mi oficina y entonces le di la bienvenida y comenzamos a platicar. Todo esto fue mucho antes de que su hijo tuviera algo que ver con la famosa Shakira y antes de que tuviera problemas él como presidente en Argentina. Y después de despedirse de la catedral, ya en las puertas, a mí me dijo, padre, ¿qué le gustaría que le regalara? Porque yo voy a Argentina y le quiero mandar algo porque usted se portó muy bien conmigo. Y yo le dije, ¿no tienen una imagen de la patrona de Argentina?
Y me dijo, Nuestra Señora de Luján, no se preocupe que yo se la envío. Y esta promesa se hizo una realidad. Después tuve este envío desde Argentina con una maletería diplomática, llegó hasta la catedral y por supuesto esta imagen no la pedí para mí, la pedí para dejarla en la catedral. Y a partir de que llegó esta imagen a la catedral, pues tuvimos que preguntar un poquito más a fondo a los libros, a el internet y a nuestros amigos argentinos qué era Nuestra Señora de Luján, de la cual te vamos a platicar el día de hoy. Pero por ahora vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos en este sábado aquí en Tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Luján. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Pues mire, la verdad ya tengo con la diabetes como 15, 16 años. Siempre he tenido mi azúcar alta, pero últimamente la tenía ya en 300. Y entonces una amiguita me recomendó el Mimex. No me lo quería tomar porque yo les decía, pues es muy dulce, me va a hacer más daño. Y ella me decía, no, tómese lo que es para que le regularice. Total que le hice caso y me lo tomé. Y no lo va a creer, pero me bajó el azúcar a 127. Nunca me habían bajado tanto el azúcar. Últimamente ya me habían mandado la insulina y ya la dejé. Por lo mismo que estoy más o menos de mi azúcar. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Seguimos escuchando el sábado mariano de En Tu Camino, dedicado a la Virgen de Luján. Amigos, muchas gracias por continuar en sintonía de 1470 en este tu programa En Tu Camino. Y ahora sí estamos de regreso con el Padre José de Jesús. Muchas gracias, Sergio. Fíjate que estamos hablando el día de hoy de Nuestra Señora de Luján, a quien celebran allá en Argentina el 8 de mayo y que es una imagen de la Inmaculada Concepción. Nuevamente regresamos a un tema muy frecuente, la imagen de San Juan de los Lagos, la imagen de Nuestra Señora de la Salud allá en Pátzcuaro y muchas otras son vírgenes de la Inmaculada Concepción que van recibiendo el nombre también del lugar donde se veneran. Si tuviéramos que describirla como dogma, es una imagen de la Inmaculada Concepción. Pero si tenemos que decir el lugar donde se venera es Nuestra Señora de Luján. Pero, ¿qué les parece si para meternos un poco más así sabroso en el tema, hablamos un poquito de Argentina? Y yo le voy a preguntar a David, porque él ya ha viajado para allá, hacia aquel lugar que, por cierto, presume de tener la avenida más ancha de todo el mundo, que tiene más de 20 carriles. Imagínate lo que significa, Sergio, 20 carriles una avenida. Está, pues, ahora sí que muy ancha, ¿no? Porque hay avenidas que tienen 6, 7 carriles y decimos, caray, está grande. No, esta sí que está ancha. ¿Sí sabes cuál es la avenida más larga de todo el mundo?
Claro que sí, es la Avenida de los Insurgentes. Efectivamente. Pero a ver, David, platícanos un poco, ¿tú cómo viste Argentina? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué lugares hay que visitar? Si se come un buen churrasco de verdad allá, si hay lugares donde se puede ver cómo se baila el tango. A ver, platícanos un poco tu experiencia. Sí, padre José, con mucho gusto. Fíjese que Buenos Aires, la capital de Argentina, es una ciudad muy bonita, una ciudad de estilo europeo, tiene mucho toque europeo, las calles son muy limpias. Lo que más me llamó la atención de esta ciudad es que es una ciudad ordenada. Todas las calles son como cuadrantes, cuadros perfectos, en la que es muy difícil perderse. La numeración es algo que tienen muy presente allá para ubicarse. Uno pregunta, voy a tal lugar, voy a tal iglesia, voy a tal sitio, y le dicen, bájate en tal lugar a la altura del 300. Y todas las calles tienen la misma numeración a esa altura. Entonces es muy fácil llegar, no como acá en México que va el número 5, 10, 12, 45, 300 y se regresa. Es muy ordenada la ciudad, casi no tiene tráfico. Se come muy bien. Y parte, me imagino, del centro, porque en todas las ciudades, digamos, el número 0 es el centro. Así y cada es. calle, conforme se va alejando del centro, va creciendo el número, ¿no? Efectivamente, se come muy bien también por allá, padre. La calle 9 de Julio, la avenida 9 de Julio que usted comentaba, de 20 y tantos carriles, es verdaderamente ancha. Y al cruce con la avenida Corrientes, que también es una de las más importantes de Buenos Aires, es donde están todos los teatros, los centros de espectáculos en Argentina. En ese cruce Corrientes con la avenida 9 de Julio está el monumento a la patria de Argentina, que es el obelisco, el famoso obelisco, padre. Que no es un obelisco egipcio, sino es un obelisco hecho a propósito para la propia ciudad, porque este tipo de obeliscos que tienen allí en Argentina es muy ancho comparado con los que hay en Egipto, ¿no? Y es muy bonito, es muy bonita toda esa zona. En Argentina es fundamental visitar la zona de Puerto Madero, que podemos decir que es la zona más moderna de la ciudad, donde está una zona de restaurantes, de comercios, tiendas de ropa, centros de entretenimiento. Es una zona muy bonita, Puerto Madero. El barrio de La Boca, padre, que fue, digamos, uno de los primeros asentamientos de italianos en Argentina. Es un barrio muy, muy tradicional en Argentina, el barrio de La Boca, que le da el nombre al equipo de fútbol Boca Juniors. También está otro barrio que es el de San Telmo, que es un barrio espectacular, que yo lo podría comparar a algo así como el barrio de La Lagunilla en México, con mucha tradición, que tienen muchas antigüedades, muchas artesanías, mucho folclore, que es básico visitar. Y usted comentaba el baile del tango, el baile de los gauchos, se puede ver allá, padre José, en las llamadas ferias. ¿Cómo se llama el baile de los gauchos? ¿Te acuerdas? La cacharera. La cacharera, a ver, hay un baile de los gauchos, Sergio, ¿te acuerdas que bailan incluso con las pelotas estas? Claro. Sí. A ver, y que se tiran al piso, no me acuerdo. El malambo. Malambo. Sí, el cierto. malambo, ajá. Estos bailes, padre, se pueden ver, sobre todo lo que le comentaba de las cachareras, se pueden ver en las llamadas ferias, que son mercados populares, como nosotros conocemos acá, digamos, los tianguis, los mercados sobre ruedas. Allá hay ferias muy concurridas, muy populares, en las que hacen este tipo de eventos que son muy representativos porque muestran toda la cultura, el folclore argentino, sus tradiciones, y en lugares en los que además, insisto, se come muy bien. Los cortes de carne por allá son verdaderamente fabulosos, padre. Bueno, la carne y la pasta, porque hay que recordar que quienes colonizan aquella región son los argentinos. Por eso los argentinos tienen el mismo tono que los italianos, ¿no? Los italianos son los que colonizan Argentina, y por eso, por ejemplo, un italiano que dice ¿cómo stai? Buongiorno, ¿cómo está la mamá? Entonces esto lo pones en español y resulta la forma de hablar de los argentinos, que comen mucha pasta también por lo mismo. Precisamente los argentinos tenían como inicio pues devociones a la Virgen María con advocaciones italianas. Y de esta manera, poco a poquito, van a ir teniendo cambios con la devoción de Nuestra Señora de Luján y otras, por apariciones, por encuentros o por milagros que van a ir teniendo en las distintas regiones de Argentina. ¿Alguna cosa que quieras decir más sobre Argentina, David? Pues no, solo me vino a la mente también con esto de los italianos, padre, que se nota también en sus apellidos.
muchos apellidos son de origen italiano como Lanzotti, hay incluso también algunos Ferrari en Argentina. Es una ciudad de ¿Ferrari de coches o Ferrari de apellido? No, Ferrari de apellido. Entonces la gente dice, tengo un Ferrari en mi casa. Y son los 5 chavales. Muy bien, David, síguele. Y seguramente habrá de estos coches que usted comenta, padre, circulando ahí por el microcentro de Buenos Aires, que es donde está la catedral, el Palacio de Gobierno, que se conoce como la Casa Rosada. Pero hay que precisar, padre, que en la Catedral de Argentina no es el santuario de Nuestra Señora de Luján. Ahí no la van a encontrar. Qué bueno que dices eso, porque esto también le pasa a mucha gente que viene a México y de repente extranjeros me dicen, padre, vamos a ir a la catedral para ver a la Virgen de Guadalupe. Y hay que decirles, no, la catedral es el edificio sede del obispo, pero la Virgen de Guadalupe está en un santuario distinto. No es lo mismo catedral que santuario. Hay lugares donde la imagen de la Virgen, el patrono del lugar, está en la catedral, pero hay otros lugares como en la Basílica de Guadalupe, que no es catedral, y hay que visitar un santuario distinto. Entonces, en Argentina, si usted va a la catedral, no va a encontrar ahí a la imagen auténtica de Nuestra Señora de Luján. Encontrará quizás alguna copia, pero no la auténtica como tal, ¿verdad, David? Efectivamente, padre. Ahí no está la imagen de Nuestra Virgen de Luján, pero precisamente para eso estamos en este programa platicando con usted, para saber en dónde está, cuál es su historia, cómo ocurrió toda esta historia de la Virgen de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Bien, Sergio, ¿y tú qué nos puedes contar acerca de la Virgen de Luján? Vamos a hablar, Padre José, David, amigos del auditorio, un poquito de la historia. ¿Cómo es que llega esta imagen a este lugar de Argentina de Nuestra Señora de Luján? Antonio Farías Sá, ¿quién era esta persona? Era un hacendado que radicaba en Santiago del Estero, así se llamaba esta región, Santiago del Estero. Él quería colocar en su estancia una capilla dedicada a la Virgen. Entonces este hombre, Antonio Farías, encargó desde Brasil 2 imágenes que representaran la Inmaculada Concepción de María. Para el mes de mayo de 1630, estamos hablando del año 1630, la imagen de la Virgen llegó hasta Argentina procedente de un lugar llamado San Pablo. A ver, Sergio, la gente quizás va a estar confusa porque va a decir, oiga, este hombre que quería una imagen para su capillita, mandó pedir 2, seguramente quería regalar una imagen para otro lugar. Entonces, en esta fecha, en 1630, llegaron las 2 imágenes, ¿no? Nos vamos al corte y nos explicas al regreso toda esta historia de Nuestra Señora de Luján. Vamos a la pausa, no se vayan, ya regresamos. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Luján. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder?
El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Luján. Muchas gracias por regresar con nosotros, queridos amigos. Estamos platicando de una advocación que nuestros amigos argentinos quieren mucho. Yo creo que todos los seres humanos que hemos conocido la historia de Jesucristo amamos profundamente a la Virgen María, es como nuestra segunda madre, y le tenemos gran cariño a tal grado que en todas las partes del mundo pintores, escultores han hecho copias de lo que pudiera haber sido su imagen. Claro, estas copias son basadas muchas veces en una fantasía que permita sentirla cercana. Por ejemplo, en África representan a la Virgen María de color negro, en la India de color amarillo, con ojeras, como están en ese lugar, en el Extremo Oriente, pues evidentemente con ojos rasgados, y también existen imágenes que son un tanto universales, porque podrían verse de la misma manera en cualquier parte del mundo, ¿no? Así que continuamos hablando de cómo fue que llegó la Virgen de Luján a Argentina, concretamente a esta región. Ya nos dijo Sergio que fue hecha en Brasil. Allá fue donde el artista, el artesano la hace juntamente con otra, porque este bienhechor quería no solamente tener una imagen para él, sino quería otra seguramente para alguna otra capilla, algún convento, alguna iglesia, y entonces dijo, bueno, ya que vamos a mandar a hacer una imagen, pues pidamos de una vez dos. Pero llega la imagen que va en camino al lugar supuestamente definitivo, pero algo le pasa a la carreta, Sergio. Así es, Padre José, esta carreta se atasca completamente a orillas del río Luján. Esto aproximadamente a unos 67. ¿A orillas del qué río? A orillas del río Luján. Entonces, ¿qué le va a dar nombre a la imagen? El río. El río. Luján. Entonces, precisamente Nuestra Señora de Luján, porque al llegar a esta región del río de Luján es donde se atasca la carreta. ¿Pero por qué se atascó? Se atascó, bueno, esto quedaba aproximadamente a unos 67 kilómetros de Buenos Aires, de la capital de Argentina. Se atasca la carreta a orillas de este río. Entonces, bueno, los carreteros, los encargados de este transporte, pues hacen todo lo posible, inclusive traen más animales para jalarla, y no es posible. La carreta está completamente varada, está detenida en este lugar. Piensan que puede ser el peso. Entonces, bueno, venían las dos imágenes en esta carreta, empiezan, digamos, a disminuir el peso de la misma, no cede, no se mueve. Bajan una imagen. Bajan una de las imágenes y es cuando la carreta avanza normalmente. Ah, caray, entonces dicen, bueno, vamos a volver a subir la otra imagen para, si ya se le quitó lo atascado, seguimos el camino. Así es, ya pudimos, se pudo avanzar, bueno, vamos a subir la imagen que viene en un cajón, la suben y se vuelve a atascar la carreta. Entonces dicen, bueno, posiblemente es el peso de esta. Entonces, bueno, bajan la imagen, vuelve a avanzar, cambian de imagen, dicen a lo mejor una pesa más que la otra, y no, con una no se atasca,
Únicamente es una de las dos imágenes la que causa ese atasco, ¿no? Y resulta que las dos pesan igual. Y entonces, pesan lo mismo. Ahí ellos empiezan a ver que hay algo extraño, porque no es normal que la carreta se atasque solamente con una de las dos imágenes, y las dos pesan igual, ¿no? Claro, si fuera, digamos, el peso, pues con cualquiera de las dos daría lo mismo, ¿no? Pero no, es una sola la que produce ese atasco. Entonces ellos de pronto dicen, aquí está ocurriendo algo milagroso. La Virgen definitivamente no quiere marcharse. Así es como interpretan el acontecimiento, y pues seguramente de esa interpretación dicen, si no se quiere ir la Virgen, pues aquí la dejamos. Así es, y deciden llevarla a la vivienda más cercana, que pertenece a una familia de un señor que se llamaba Don Rosendo de Oramas. Ahí en este lugar, en esta localidad, es donde dejan la imagen de la Inmaculada Concepción, que posteriormente sería Nuestra Señora de Luján. Bueno, yo creo que esto no se quedó ahí guardado. Siempre que hay un acontecimiento extraño, no falta la gente que empieza a divulgarlo, ¿no, David? Efectivamente, padre, y esta divulgación pues llegó hasta Buenos Aires, y ya no estaba muy lejos, pero llegó hasta allá, y fue así que muchos vecinos, muchos oriundos del lugar empezaron a acudir a venerar la imagen, y al crecer la concurrencia, al ver que ya era demasiada la gente, don Rosendo, el propietario de la estancia donde estaba la Virgen, pues le hizo construir una ermita donde permaneció desde el año 1630, que fue cuando llegó, hasta 1674. Esto que dices es muy común que suceda de repente, pero después termina la gran aglomeración de personas. Mira, te voy a poner un ejemplo, David. En estos días, de repente, alguna señora dice que tiene en su casa una imagen que está llorando. Y ahí va toda la vecindad a ver, y empiezan a chismear, y llega gente de más lejos, y de repente la sala de aquella casa se llena. Pero resulta que después la gente pues se da cuenta que realmente no son lágrimas reales, o desaparece aquel acontecimiento, y la gente deja de acudir, deja de darle cierta veneración. Un ejemplo de esto es la famosa Virgen del Metro, esta Virgen que se levantó, dicen algunos que se formó en el piso del metro donde todo mundo pasaba. Levantaron el mármol, se lo llevaron a un lugar junto a la iglesia de San Judas Tadeo, y pues la gente se dio cuenta pues que sí, como que tenía la forma, pero no era realmente un milagro ni nada, y ahí está esa piedra abandonada junto a esta iglesia. En cambio, hay ocasiones en que el lugar empieza a tener determinados signos, determinados milagros, y va aumentando tanto la población que hay que hacer una capillita y después otra más grande y otra más grande hasta que se termina siendo una basílica. Así es, padre, incluso hasta nuestros días existe todavía en aquel lugar conocido como el lugar del milagro, existe un convento y una pequeña capilla de adobe y piso de tierra que está abierta al público, se puede visitar, y que recuerda a aquella ermita que se erigiera como primer santuario. Aquí estamos hablando del primer santuario. Bueno, y antes de llamarle Nuestra Señora de Luján, ¿cómo le llamaron, David? Le llamaron la Virgen Estanciera, y también le llamaron la Patroncita Morena. Bueno, estanciera en argentino significa la Virgen que se quedó, de estancia, que se estancó, se quedó en ese lugar, ¿no? Así es, aquí surgió un personaje que después también sería importante, que es Manuel, un pequeño esclavo que venía con la caravana que mencionó Sergio, que trasladaba a las imágenes de la Virgen, y por lo tanto fue testigo de lo sucedido. Él le tenía un gran amor a la imagen de la Virgen, por eso su patrón lo dejó que se hiciera cargo de la ermita, que cuidara el orden, que estuviera limpia, que cambiara los vestidos, y además incluso dirigía los rezos de los peregrinos. Al fallecer don Rosendo, el dueño de la estancia, pues esta quedó abandonada, quedó ya un tanto descuidada, pero Manuel continuó con tanta constancia al servicio que se había impuesto, que era el cuidado de la Virgen. Bueno, además era esclavo, digamos, estaba acostumbrado a servir en todo, y si en este caso su servicio era al servicio de la Virgen, pues qué alegría para él, ¿no? No obstante que este chico, Manuel, seguía al servicio de la Virgen, bueno, pues surgió de pronto una señora de nombre Ana de Matos, que estaba muy preocupada con la soledad y de alguna manera el descuido de la Virgen en esos parajes. Esta señora era viuda de un capitán español de nombre Marcos de Sequeira, y era propietaria de una estancia ubicada sobre la margen derecha del río Luján y muy bien custodiada.
Ella pues no veía ningún interés de las autoridades civiles ni eclesiásticas y le solicitó entonces ella por su cuenta al administrador de la estancia del fallecido don Rosendo pues que le cediera la imagen de la Virgen de Luján. Fíjate qué distinto se utiliza el lenguaje para hablar de este tipo de cosas. Cuando se considera que las imágenes son algo bendito, no se puede decir te la vendo o te la compro, sino dice, mira, dame la imagen, cédemela y yo te daré una recompensa. Pero de esta manera las imágenes no pierden la bendición. Cuando una persona vende una imagen, la imagen pierde la bendición. De hecho, hace unos días una señora me decía, padre, fíjese que yo tengo una imagen muy bonita en mi casa que ha formado parte de la familia durante mucho tiempo y está bendecida, pero pues yo me veo en la necesidad económica de venderla. ¿La puedo vender o no? Bueno, yo le dije, si usted la vende, la persona que se la compre tendrá que llevarla a bendecir nuevamente, porque con los objetos sagrados no se puede realizar el lucro. Así que por eso se habla en esta historia de la cesión de los derechos, y qué bueno que una mujer se haya encargado de esto. ¿Cuántas mujeres son las responsables de que las capillas, las iglesias estén bien embellecidas, llevan un mantelito, visten a la Virgen? Y bueno que en este caso así lo hizo esta mujer, doña Ana de Matos. Y tanto era su interés y tan importante es Padre José cuando se habla de las imágenes, que ella, para conseguir su objetivo, le aseguró al propietario de esa vivienda, que era ya el señor Juan de Oramas, le aseguró que le iba a dar cuidado y le iba a construir una capilla digna y cómoda a la imagen de la Virgen. Esto pues definitivamente terminó por convencer al señor Juan de Oramas, quien aceptó la oferta de doña Ana de Matos y le pagó ella por la cesión de la imagen. Feliz ella de haber logrado su propósito, la instaló directamente en su oratorio, pero a la mañana siguiente, ¿qué creo que ocurrió, Padre José? ¿Que algún raterillo o qué? Pues no exactamente, pero sucedió lo que ya hemos hablado de otras advocaciones. Cuando ella se dirigió ahí para rezar a su oratorio, descubrió con un gran asombro, imagínese nada más, y además angustia, que la Virgen no estaba en su altar. Pues es que habrá pensado que se metió algún ratero y se la habrá llevado. ¿Y a dónde la fue a buscar? Se fue a buscarla de inmediato por los parajes de donde la habían encontrado, y efectivamente la encontró en lo que dijimos que llamaban el lugar del milagro. Bueno, si ya se había demostrado, alguna vez ella había dicho, no se mueve la carreta porque me quiero quedar aquí, pues tampoco me quiero llevar a donde esta señora me quiere llevar, aunque me tenga mucho cariño. Si me tiene cariño, que me mantengan en este sitio, ¿no? Incluso Padre José se creyó en un principio que era el mismo Manuel, el chico esclavo que habíamos comentado, y a quien ya no permitieron en un principio acompañar a la Virgen, que él era quien se estaba robando a la patroncita morena para llevarla a su antigua morada. ¿Y qué le hicieron al pobre muchacho? Bueno, pues en su calidad de esclavo, pues lo tuvieron que sujetar al piso con una estaca, lo amarraron en el piso para que ya no robara la imagen como ellos creían. Sin embargo, lo que pasó fue que en la Inmaculada Concepción, la imagen de la Virgen seguía volviendo a su primer hogar cada vez que la trasladaban. Y qué bueno que al pobre Manolito lo soltaron y le permitieron seguir cerca de la querida imagen, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito. Y bueno, vamos a un corte, Sergio. Vamos a la pausa, no se vayan, ya regresamos. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Luján. Una joven nazarena que rezaba trabajando En tu camino. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 77 44 o al 55 5705
5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Luján. Amigos, ya estamos de regreso en este sábado y te estamos hablando de una advocación más de la Virgen María, que precisamente es la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján. Muchas gracias por esta introducción, Sergio. Estamos recordando la devoción que los argentinos y mucha gente de otras partes del mundo tienen a la Virgen de Luján, a unos cuantos kilómetros de la capital de Argentina. Y tenemos que decir que es recurrente en algunas devociones, algunas historias de la Virgen, que una pintura o una escultura adquiere un peso extraordinario como para indicar que la Virgen María quiere ser venerada en un determinado lugar. A lo mejor nosotros no entendemos el sentido, pero la Virgen puede entender que en un determinado lugar se pueda tener más necesidades y por eso ella quiere quedarse en ese sitio. La historia nos recuerda que de una pequeña capillita, después se hace una más grande hasta que finalmente se termina una iglesia muy grande que llega a ser nombrada basílica. Te recuerdo a ti, querido amigo o amiga que nos escuchas, que a una iglesia se le puede dar el título de basílica cuando se le une a las basílicas de Roma. Para que me entiendas mejor, en Roma hay 4 grandes basílicas y estas grandes basílicas permiten recibir bendiciones especiales del Papa. Si una iglesia en el mundo se hace como sucursal de estas basílicas, es como si tú al entrar a esta iglesia estuvieras entrando a las iglesias más importantes de Roma. El Papa León XIII concedió una coronación a la Virgen de Luján en 1887 y la gente que visita este lugar, ¿qué es lo que puede ver? Una iglesia de estilo neogótico. Alguna persona dice que es gótico, pero no, el estilo gótico terminó por ahí del año 1200, 1300, cuando mucho, góticos tardíos, poco antes del Renacimiento, pero en el siglo XIX ya no existe ningún edificio gótico. El templo expiatorio de Guadalajara es neogótico. Y así muchos edificios como el Parlamento de Londres, el Big Ben, son edificios neogóticos porque se puso de moda nuevamente el gótico en esa etapa y por eso, como esta iglesia se construyó en este siglo, dijeron, pues vamos a darle esta apariencia antigua. Se construyó en piedra labrada y tiene 2 torres bellísimas que terminan en una forma piramidal con más de 100 metros de altura cada una. ¿Y qué tendríamos que decirle a la gente de la festividad, Sergio? ¿Cuándo es la festividad de Nuestra Señora de Luján? Se celebra esta festividad de Nuestra Señora de Luján el día 8 de mayo. El 8 de mayo es la festividad esperada de esta advocación. También, se lleva a cabo una procesión, es la procesión de los gauchos y la peregrinación a pie de los jóvenes a Luján. Y como ya les hemos platicado al inicio sobre esta imagen, se trata de una imagen de la Inmaculada Concepción, así que también la celebran el día 8 de diciembre. Además, Sergio, hay muchas peregrinaciones. Una de ellas se da el 25 de agosto cuando miles de fieles se reúnen en la Basílica de Luján en su honor. Además, cada 8 de diciembre y cada primer sábado de octubre, miles de peregrinos marchan a pie hacia la Basílica de Luján desde el santuario de San Cayetano en Liniers, allá en Buenos Aires. Y también, como dato adicional, hay que decir que la primera peregrinación juvenil que se hace el primer fin de semana de octubre, el primer sábado, se realizó en octubre del año 1975. Bueno, ¿y cómo celebran la fiesta de la Virgen? Pues de muchas maneras. Yo creo que como celebran también el cumpleaños de algún amigo argentino. Y cuando ellos quieren celebrar algo importante, lo celebran con una parrillada argentina. ¿Cómo se celebra y cómo se prepara esta parrillada argentina? Pues mira, se distribuye sobre la parrilla primero pedacitos, así como pechuguitas de pollo, previamente untadas con una mezcla de aceite, jugo de limón, ajito, sal, pimienta y estragón picadito.
Después de unos minutos, ya que esto se está calentando, le agregan unas brochetas hechas con riñoncitos de cordero, limpios totalmente, un riñoncito, una cebollita, un pedacito de chile morrón y rodajas de jitomate. Después, en otro lado de la parrilla le van colocando unas papitas peladas o con cáscara, depende del gusto, bien lavaditas, y cebollitas también envueltas, todas ellas en papel aluminio para que se cuezan muy sabroso. Y unos minutos antes de que se complete lo anterior, ya empezó a oler sabroso ahí, se ponen ya las tiras de bife sin grasa, cortadas en una forma muy fina. Se le mezclan también a un ladito salchichas estilo Viena y unos tomates enteros, porque el tomate asado agarra un sabor riquísimo. ¿Con qué acompañan esto? Pues con una ensalada de papita y huevo duro cortado en rodajas, espolvoreando también con un poquito de perejil picado, con algunas lechuguitas, tomates cherry fresquitos para que tengas el sabor de distinto tipo en tu boquita. Y se puede hacer una salsa para acompañar esta parrillada, que es haciendo lo siguiente: 3 echalotes picadas, encontramos un vaso de vino tinto, 2 cucharadas de hongos secos remojados, deshidratados, remojados, media cucharadita de hierbas aromáticas picadas, sal y pimienta. ¿El echalot tú lo conoces, Sergio? No, fíjese que no, padre. ¿Tú, David? No lo conozco, padre. Bueno, el echalot es una especie de cebolla muy finita, se puede encontrar aquí en el mercado Juárez, que es uno de los mercados que tiene todos los elementos, y hace un sabor muy especial que acompaña a la carne. Yo no sé qué vayas a comer tú, querido amigo o amiga que nos estás escuchando. Si ya estás comiendo, buen provecho, y si no, pues aunque sea un bistecito, ¿verdad? Claro. O una hamburguesita a la parrilla. ¿No tienes una parrilla? Cómprate un anafre de esos chiquitos, échale carboncito, y ahí en el jardincito, mira, la carne sabe distinta cuando la haces al carbón, y el sabor también es totalmente distinto. Aun cuando sean salchichas, las salchichas saben distinta, ¿no es así, Sergio? Claro que sí, padre José, y ya nos está abriendo el apetito porque precisamente estamos por ahí de la hora de la comida. Pues esperamos que tú que nos escuchas nos hagas el favor de darnos tu atención el día de mañana en la Santa Misa Dominical, que se transmite en punto de las 2 de la tarde. Gracias, Sergio, gracias, David, que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Madrecita de ternura, virgencita lujanera, vos que sos la mensajera que anuncias la salvación, dale tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven y abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Vos sos madre de los pobres porque pobre fue tu vida y el dolor marcó una herida en tu humilde corazón, al ver a tu Hijo y Señor elevado en el madero, lo entregaste al mundo entero para darnos salvación. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Hermosa Virgen morena, madre del pueblo argentino, apura nuestro destino de paz y liberación.
escucha nuestro clamor, que es un grito de confianza, sostener nuestra esperanza, María, Madre de Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Luján. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Luján. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.